Bueno, buenos días. Yo soy Andrea Sánchez y os voy a hablar un poco sobre cómo el IBEX 35 realiza algunas actuaciones un poco ilícitas para distraer de esta manera a Hacienda. Bueno, yo os voy a plantear una serie de cuestiones que quiero que reflexionéis vosotros sobre si habéis pensado, habéis hecho o habéis pensado hacer en un futuro, sobre si habéis pensado pues, ocultar parte de vuestros ingresos para pagar menos a la agencia tributaria. O simplemente pedirle a vuestro jefe que nos dé de alta en la Seguridad Social y que os pague en negro. Bueno, pues la verdad que muchos de nosotros no nos hemos podido plantear este tipo de cuestiones porque o no hemos tenido experiencia laboral o, de ser así, hemos tenido pero muy poca. Pero ¿quién no ha escuchado hablar a sus padres cuando toca hacer la declaración de la renta en una lengua extraña? Bueno, las personas de a pie critican a Hacienda porque pagan mucho y reciben poco, pero en cambio, pues la mayoría acatan y pagan. Pero ¿qué pasa con las grandes fortunas y las grandes empresas? Pues pagan, pero intentan hacerlo lo menos posible. ¿Pero y cómo lo hacen para ello? Bueno, pues en el día de hoy no nos centraremos en las grandes fortunas, sino en las empresas de donde vienen lo que tienen, y sobre todo en aquellas cotizadas del IBEX 35 y en su forma de actuar ante el todopoderoso Ministerio de Hacienda. Pero, ¿qué es el IBEX 35? Bueno, el IBEX 35 es el principal índice bursátil español utilizado como referente a nivel mundial para conocer la situación de la bolsa española. Está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el sistema de interconexión bursátil. Y además estas están integradas por las 4 bolsas españolas, situadas en Madrid, en Valencia y en Bilbao. Como vemos aquí, estas son algunas de las empresas del IBEX 35 que actualmente forman parte de él, como por ejemplo BBVA, Telefónica, Bankia, Mapfre, Mediaset o Acciona, entre otras. Pero estos son algunos de los paraísos fiscales a los que este tipo de empresas recurren. Pero aquí debemos pararnos y hacer un inciso, porque ¿qué es realmente un paraíso fiscal? ¿En qué se diferencia aquel que es un paraíso fiscal del que no lo es? Bueno, pues se tiene entendido que un paraíso fiscal es aquel territorio cuya fiscalidad es más permisible que el de los territorios de alrededor. Sin embargo, por ejemplo, Corea del Norte, que carece de impuestos, ¿es un paraíso fiscal? ¿Cuántos de vosotros abriríais una cuenta en el Banco de Comercio Exterior de la República de Corea del Norte? Bueno, yo os dejo que penséis la respuesta. Pero volviendo a la pregunta inicial sobre qué es un paraíso fiscal, el Fondo Monetario Internacional establece que un paraíso fiscal es aquel territorio cuya fiscalidad es más permisible que el promedio mundial. Pero no solo debemos centrarnos en la fiscalidad, sino también en la regulación, que suele ser menos restrictiva y suele tener menos relaciones con las autoridades extranjeras para evitar así el conocimiento del origen de estos fondos. Además, debe de respetar la propiedad privada y ser un Estado de Derecho. Por este motivo, nadie tiene dinero en Corea del Norte. Sin embargo, sí lo tienen en algunos territorios como son las Islas Caimán, Suiza, Puerto Rico, Panamá, Uruguay, entre muchos otros. Además, este tipo de actuaciones reciben el nombre de ingeniería fiscal. Bueno, pues la ingeniería fiscal es una estrategia que se utiliza principalmente para evitar el pago de impuestos o reducirlo al máximo posible, pero siempre dentro del marco legal vigente. Y para ello pues, se apoyan en vacíos legales, imprecisiones en las leyes o también en las diferencias tributarias entre los distintos países. Además, supongo que os preguntaréis pues, ¿por qué recibe este nombre? Bueno, pues recibe este nombre porque se trata de un proceso que requiere una gran complejidad, como si se tratase de una obra de ingeniería. Además, los ingenieros fiscales, entre comillas, pues tienen un amplio conocimiento de la legislación tributaria y buscan en todo momento apoyarse de esta y favorecer a sus clientes. Y por otro lado tenemos a las administraciones públicas que tratan de evitar este tipo de actuaciones a toda costa, por lo que se convierte en el juego entre el gato y el ratón. Además, os preguntaréis, pues, ¿quiénes recurren a ella? Bueno, pues se tiene entendido que las multinacionales, al ser unas grandes empresas, son quienes más recurren a ella, pero en realidad es que con el fácil acceso a Internet y el desarrollo de esta plataforma, todos tenemos acceso a ello. Y bueno, la pregunta más importante es si es legal. Bueno, pues sí, porque en realidad es que no hay nada ilícito en que una persona organice sus finanzas de manera que la carga fiscal sea lo menor posible. Pero esto no debemos confundirlo con evasión fiscal, que esto sí es un delito, porque significa ocultar parte de tus ingresos para pagar menos a la agencia tributaria.
Además, os voy a comentar algunos de los métodos de elusión fiscal que este tipo de empresas suelen utilizar más, como por ejemplo la creación de sociedades offshore, que consiste en registrar una empresa en un territorio donde no se realiza ninguna actividad. Entonces, así, esta empresa obtiene ventajas fiscales. Además, es un proceso simple, pues mediante la creación de empresas pantallas se trasladan los ingresos de las filiales más altas, con impuestos más altos, para que de esta manera, a nivel contable, la empresa refleje como que no ha obtenido beneficio. Entonces, también he de decir que es un proceso legal, además de barato, porque su coste solo conlleva el coste de apertura, además del de mantenimiento, que en muchos de los casos no suele llegar a los 1.000 euros anuales. Hay que destacar que, excepto Indra, la mayoría de las empresas del IBEX 35 en el año 2013 tenían paraísos fiscales con 810 filiales, un 44% más de las que se registraron en el año anterior. Además, las empresas que tienen una mayor presencia en este tipo de paraísos fiscales son ArcelorMittal con el 58,3% de las filiales y el Banco Santander con 182 filiales, lo que representa un 19,5% del grupo total. El lavado de capitales es otro de los métodos más utilizados, pues consiste en ocultar el origen de estos fondos mediante actuaciones ilícitas o criminales. Para llevarlo a cabo se pueden realizar diferentes técnicas, como por ejemplo una de ellas es el pitufeo, que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en pequeñas para que a la hora de realizar las transacciones pues, no destaque notablemente. Otras, como el soborno, además la complicidad de la banca, porque ayuda a justificar el origen de esos fondos. También la compraventa de bienes o instrumentos monetarios con dinero ilegal y posteriormente puestos a la venta en el mercado. También las transferencias bancarias o electrónicas, que mediante el uso de Internet pues, se mueven estos fondos. Además, también encontramos las transferencias inalámbricas o entre corresponsales, que consiste en mover estos fondos entre diferentes organizaciones. También pues, las falsas facturas falsificando datos o la garantía de préstamos, que consiste en pedir un préstamo a las entidades bancarias y posteriormente devolverlo con dinero negro. También acogerse a amnistías fiscales que son pues, promovidas por Hacienda. Bueno, pues para los criminales que quieran llevar a cabo este tipo de actuaciones está empezando a ser cada vez más complicado porque las normativas y las leyes empiezan a ser mucho más restrictivas. Además, con la resolución de la ONU en 1998 contra el blanqueo de capitales, se han reforzado más las ayudas internacionales para luchar contra los paraísos fiscales, la ingeniería fiscal y todo este tipo de actuaciones que no son muy éticas. Además, es importante destacar que también existen organizaciones privadas que luchan contra este tipo de actuaciones. Algunas de las consecuencias que puede tener esto para nuestra economía española es la disminución de ingresos por impuestos. Porque si las empresas ocultan parte de sus ingresos, por lo tanto, pagan menos impuestos y el Estado recauda menos impuestos. Entonces, se va generando una deuda. Si esa deuda se va generando, tiene lugar porque muchos políticos pues, recurren a los recortes. Entonces, tiene lugar la pérdida de derechos sociales y si se pierden los derechos sociales es más fácil que lleguen al poder partidos políticos de extremas ideologías y, por tanto, no democráticos. Y si existen los paraísos fiscales, se fomenta la corrupción entre los políticos. También hay que destacar que estas grandes empresas pues, al país tienen una contribución muy positiva, porque, por ejemplo, Telefónica en el año 2017 ingresó 16.000 millones de euros al PIB español. Pero, sin embargo, también pueden tener una contribución negativa, porque, por ejemplo, la empresa AENA en el mismo año solamente aportó 3.600 millones al Estado español. O sea, 3.600.000 euros al Estado español, lo cual es una cifra mucho más baja. Este tipo de comportamiento es beneficioso para las empresas, pero es muy criticado por la sociedad. Pero aquí pues, existe controversia, porque ¿por qué criticamos este tipo de actuaciones cuando a la hora de que un autónomo nos realice un arreglo, somos los primeros que decimos no me hagas esta factura para así tratar de evitar este pago de impuestos? Entonces, sería más importante que empezáramos a crear una serie de valores, no solo para las grandes fortunas y las grandes empresas, sino también para nosotros mismos y así todos contribuyéramos por igual al Estado español.
Algunas de las soluciones, como la que ya ha tomado a cabo India, es una de las iniciativas que consiste en cambiar las leyes con medidas más restrictivas y limitar los derechos de libertad de las empresas. O también los acuerdos de tributación de impuestos para reducir el nivel. Porque si se recauda todo lo que se va perdiendo en los paraísos fiscales, las economías de los países funcionarían muchísimo mejor.